Estaba pensando, después de todo lo que vivimos, ¿qué más podemos añadir? Estamos llenos de la gracia, la presencia de Dios. Dios nos ha hablado. A mí, por lo menos personalmente, con cada mensaje, ha hablado a mi corazón, me ha abierto la mente y me hace pensar todas las cosas todavía que me faltan hacer de aquí en adelante. Y yo quería con ustedes compartir un poco la palabra de Dios en cuanto al tema de la visión que Dios nos ha dado. Estaba hace ya un poco más, creo que 2 años, que empecé a orar para que Dios nos dé un plan estratégico, algo para que nos una, que nos lleve a una dimensión superior, que nuestra obra, nuestra denominación bautista pueda entrar en una etapa nueva, una etapa gloriosa de crecimiento de las iglesias, de multiplicación de iglesias, de fortaleza de las iglesias, de más vocaciones en cuanto al ministerio pastoral, evangelístico, misionero. Era mi oración y le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hacer el proyecto? ¿Qué esperas que hagamos? Y allí hice algunos esbozos y compartí en la junta administrativa de la convención, y poco a poco Dios fue también añadiendo y hablando a través de todos y enriqueciendo el texto, la palabra, y así fue que llegamos a ese plan estratégico que está allí representado hasta el 2020. Es un plan para el crecimiento de nuestra obra. Pero yo quería, como queriendo reforzar esta visión que Dios ha dado, por medio de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes en Filipenses capítulo 3. Es un texto que ya casi de memoria podemos decir, lo conocemos tanto. En esa maravillosa epístola que Pablo escribe, llamada la epístola de la alegría. Es la única donde el apóstol Pablo se refiere de toda la carta de manera positiva. No hay quejas, no hay recriminaciones, no hay exhortaciones para que no hagan esto o aquello, sino es una palabra muy, muy rica. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, desde el versículo 12 al 16, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Hace varios años atrás nos visitó, vino a trabajar en nuestra zona un misionero que no pertenecía al International Mission Board o de la Southern Baptist Convention, sino que era un misionero independiente, sostenido por alguna iglesia bautista de Estados Unidos. Y uno se daba cuenta por la manera que vestía. Llegó un domingo a la mañana a nuestro templo y yo los vi, parece sacado de esas figuras
del siglo XVIII, con el ropaje que tenía. No sé quién le asesoró cómo se vestían los argentinos, pero bueno, a las pocas semanas, por supuesto, cambió su vestimenta y nos hicimos muy amigos. Era mi fiel amigo Rafael Ton, o Tone, como lo llamábamos en La Plata, en Berisso, Ensenada, en la zona. Y él quería plantar una iglesia, quería colaborar, y compartíamos con él momentos muy, muy lindos. Y hablando de la planificación o de la estrategia, él me hizo un comentario sobre el presidente Ronald Reagan, y que gobernó, que fue presidente de los Estados Unidos entre los años 1981 y 1989. Y me llamó la atención porque él me dice, Reagan fue el mejor presidente de los Estados Unidos. Y yo dije, ese mal actor, siendo que ni siquiera tenía una carrera fuerte política, ¿cómo podía llegar a ser el mejor presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué me dijo eso? Y él me dice, él tenía una idea bien definida de lo que quería lograr. E implementaba todo para lograr cumplir con esa idea, con ese proyecto, con esa meta. Entonces investigué acerca de, más adelante, sobre qué hizo Ronald Reagan. Y me llamó la atención en qué se caracterizó este hombre. Fue un hombre, mire, acá se me apagó la computadora, pero bueno. Fíjense, ¿cuáles eran sus metas? Se propuso a bajar los impuestos y lo logró, primero. Se propuso achicar el Estado y lo logró. Se propuso destrabar las restricciones del libre comercio y lo logró. Se propuso hacer cumplir la ley cuando hubo una huelga de controladores aéreos. El país se paralizó. 11.000 trabajadores salieron a la calle paralizando el control aéreo y resolvió el problema en 48 horas. Se propuso en política exterior terminar con la Guerra Fría con la Unión Soviética y lo logró. Y para él decía, ha sido el mejor presidente porque fue muy claro en lo que quería lograr. En resumen, lo que quiero señalar es que nosotros necesitamos definir claramente los objetivos principales de nuestro ministerio, de nuestra vida, de nuestro pastorado, de nuestro liderazgo. Si queremos hacer todo, es probable que no logremos nada y dejemos muchas cosas mal hechas o inconclusas. Si tuviésemos que explicar con 3 o 4 objetivos qué es lo que queremos lograr con nuestra vida o con nuestro ministerio, ¿qué incluiríamos nosotros? Así como las instituciones, las empresas, las familias y las personas de manera particular deben tener metas. La iglesia no es la excepción, las asociaciones no son la excepción, la convención no es la excepción. Y estaba pensando en este pasaje del apóstol Pablo cuando él puso metas, la meta del supremo llamamiento de Dios. Y vemos por las metas que puso el apóstol Pablo que nuestra meta, como la de él, debe tener claridad. La primera cosa que quiero señalar del apóstol Pablo acerca de su meta es que tengamos claridad. Y él dijo en otra ocasión, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Y ustedes saben que las legiones romanas se movilizaban con el sonido de las trompetas. Un sonido para comenzar a marchar, un sonido para detenerse, otro sonido para armar las carpas de campaña, otro sonido para reunir los batallones bajo el mando del estandarte, un sonido para estrechar las filas, otro para dispersarlas, un sonido para el descanso y otro para ir a comer, que dentro de un rato va a sonar la trompeta, un sonido para ir a la batalla, otro sonido para retirarse, batirse en retirada. Contaban con 50 sonidos diferentes. De tal manera que el trompetista tenía que estar más de 1 o 2 años practicando, ejercitándose para dar el sonido claro y cierto. ¿Cuál era la orden? Y sonaba la trompeta y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Así que Pablo dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Debemos tener claridad. Muchas personas no logran los objetivos, las metas, porque no tienen claridad. No saben realmente qué hacer. Tienen muchas actividades, van de aquí para allá. Realizan eventos, congresos, campañas, múltiples reuniones sin ningún provecho. Están siempre en el mismo lugar, con la misma gente, año tras año. Pablo tenía bien en claro su meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Otras versiones traducen así: para obtener el premio del supremo llamamiento. O corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Y definió claramente su línea de trabajo para ese premio. De esta manera, esa fue su línea. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y luego sigue diciendo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, iré a vosotros, le escribe a los romanos. Podemos ver que Pablo tuvo que relegar o postergar otros compromisos que eran importantes para poder lograr alcanzar la meta. Él tuvo siempre el deseo de visitar a la iglesia que estaba en Roma, pero varias veces tuvo que decir que no, porque todavía no había concluido su tarea en la región que Dios le había asignado. Y esto tuvo mucha claridad, porque definió su objetivo claramente, circunscribiendo a una región el mapa del Imperio Romano. Él no se puso a salvar a todo el mundo. No hizo planes para ir a la India, ni a China, ni siquiera a Egipto. No hizo planes para estos lugares, que no estaban algunos tan lejos como Egipto, sino que hizo planes para alcanzar con el Evangelio a las regiones de Judea, Siria, Asia Menor, Macedonia, Grecia, Ilírico, es decir, lo que hoy es la zona llamada Albania. Luego proyectó viajar a España y en un momento de su vida pudo afirmar: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado.
¿Por qué lo llenó? Porque él tenía la circunferencia. Si él no tuviese claridad, decía, bueno, parece una tarea que nunca termina. Jesús circunscribió su ministerio a una zona definida, un objetivo definido, y luego ora diciendo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y uno dice, pero faltaba la salvación del mundo entero. Pero él circunscribió su ministerio y lo que tenía que hacer a eso solo. ¿En qué nos enfocaremos hasta el 2020? Para ser efectivo debemos circunscribir nuestro campo de acción para ser efectivos. El que abarca mucho, poco aprieta. Y si podemos nosotros concentrar el esfuerzo, cada uno en su provincia, cada uno en su región, y decirle, Señor, dame esta región, como decía John Knox, dame Escocia o me muero, dame esta región o me muero. Esa pasión por las almas, ese anhelo que todos sean salvos. Nuestra meta, en segundo lugar, debe caracterizarse por la continuidad. No que ya sea perfecto, sino que prosigo. Cuando estaba visitando el Ecuador, fui a Guayaquil a visitar la iglesia del actual secretario ejecutivo de la Unión Bautista Latinoamericana, Parish Jacome. Él tiene una iglesia, en aquel tiempo tenía un poco más de 2,000 miembros, creo que ahora tiene 3 o 4, no sé cuál es la membresía de su congregación, se llama Iglesia Bautista Israel. Y cuando estuve con él, él me dijo, mira, tengo una reunión con mis líderes y me gustaría que me acompañes. Entonces fuimos a la oficina de la iglesia y nos reunimos y él encargó a los líderes de su congregación para que leyeran un libro escrito por Peter Senge, no sé cómo se pronuncia, Sange o Sange, titulado La Quinta Disciplina, que trata cómo impulsar el aprendizaje en una organización inteligente. Habla de la necesidad, el libro, que después lo compré en La Plata, dije, me interesa ver qué estaba enseñando, porque luego discutía con el liderazgo el contenido de este libro. Y él habla de la necesidad de cambiar nuestro enfoque, nuestra manera de pensar, nuestros modelos mentales. Dice que los aviones al principio no pudieron convertirse en un transporte comercial porque no tenían 5 factores fundamentales para que un avión pueda ser rentable, pueda ser seguro, pueda transportar gente. Y en aquel tiempo, en el año 1935, McDonnell Douglas inauguró la era del viaje comercial e incorporó 5 tecnologías. Primero, la hélice de inclinación variable. Segundo, el tren de aterrizaje retráctil. Tercero, el tipo de construcción ligera llamada monotoque. Y cuarto, el motor enfriado por aire. Y quinto, los alerones. Y Sange dice que las empresas, para inaugurar una nueva era en una organización inteligente, necesitan también 5 cosas para poder despegar y para mantenerse. Primero, el pensamiento sistémico, dominio personal. Tercer lugar, modelos mentales. Cuarto, construcción de una visión compartida.
Y quinto, aprendizaje en equipo. Y dio muchos ejemplos de empresas que tuvieron poca vida, que crecieron rápidamente y por descuidar el buen servicio o la calidad, quebraron y desaparecieron. Esto es lo que se llama el proceso del perfeccionamiento continuo. Así como una empresa no puede fabricar productos de alta calidad con materia prima de mala calidad, la iglesia no podrá lograr una expansión permanente si no se ocupa de producir líderes de alta calidad espiritual, moral y organizativa. El pueblo será como el sacerdote. Tal pastor, tal iglesia. Como es el líder, así será el grupo que lidera. Por eso el apóstol Pablo no se conformó con lo que él logró para sí mismo. Él quería mejorar más. Quería crecer como siervo de Cristo. Quería aprender más, quería capacitarse más. Porque no era perfecto. No que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y es bueno pensar en esto de trabajar en la calidad de todos los aspectos de nuestro ministerio. La música, la adoración, dirección, acústica, estilos, reverencia, calidad en la enseñanza, que incluye la voz profética. Pablo dice que sobre todo que profeticéis. Esto significa buscar en Dios el mensaje apropiado para el momento apropiado. Y me preocupa cada vez que tengo que predicar. Le digo, Señor, yo quiero hablar tu palabra. Porque recuerdo lo que Dios dijo. Yo no hablé a aquellos profetas, pero ellos profetizaban. Yo no les envié, pero ellos corrían. O si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y mi pueblo se convertiría en mí. Y yo le digo, Señor, yo quiero hablar tu palabra. Y quiero que me hables. No quiero hablar por mi cuenta. Tenemos que, como hemos visto estos días, tenemos que tener calidad en cuanto a nuestra administración. Lo que tiene que ver con la mayordomía, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, las inversiones, las finanzas, la propaganda, la secretaría, los diseños, la planificación, las misiones, la evangelización, los eventos, los tiempos libres, tiempo para la familia, todo. Una vida cristiana no puede ser excelente si descuida alguno de estos valores. Uno no puede sacrificar uno de los valores por mantener otro. Necesitamos crecer de manera integral para llevar vidas fructíferas. Y el apóstol Pablo lo sabía. Por eso prosigo, por eso me esfuerzo, por eso avanzo. Mi meta es esa. Pero nuestra meta también, en tercer lugar, debe contribuir a la unidad. Pero en aquello que hemos llegado. Esa es la palabra. Cuando habla de perfección, yo solamente quiero hacer una breve comentario. Usa la palabra teleios. Pero teleios en griego significa no solamente ser perfecto, sino ser maduro. Y se usa indistintamente, pero el contexto nos habla del significado del texto. Entonces, cuando Pablo dice, aquellos que somos perfectos, no está hablando de personas que nunca cometen un error, ¿no? Que son intachables en todo, sino los que son maduros, los que saben discernir lo bueno de lo malo, lo que vale de lo que no vale. Y luego dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
La unidad y la armonía de una institución como la iglesia, o la convención, o la asociación, no se logra con exhortaciones. No se logra con slogans. No se logra con el control o las supervisiones, sino con el mejoramiento del sistema. En otras palabras, debemos cambiar nuestra manera de pensar en la iglesia. En lugar de pensar en forma lineal, tenemos que pensar en forma sistémica. ¿Y qué significa pensar en forma lineal? Cuando pensamos en forma lineal, dependemos de los controles. Dependemos de que si se hizo la tarea o no se hizo y quién la hizo. Forma lineal. Dependemos de los premios y de los castigos. Es lineal. Dependemos de la acción y la reacción. En la forma lineal cada uno tiene su cargo y lo defiende. Porque es su ministerio, es su cargo. Cuando se trata del presupuesto, discute y pelea para recibir lo que necesita para desarrollar su función. Y dice, si yo no peleo por mi parte en el presupuesto, no recibo. Entonces discute con todo el mundo para que esa parte del presupuesto sea para su ministerio, para su cargo. Fíjese, la forma lineal. Pero en la forma sistémica, cada uno ve la iglesia como un todo y no en fragmentos. Por eso en la convención lo primero que estaba notando, por el Jeva corre por un lado, las mujeres por el otro, los pastores por otro. Y todas tienen su excelente programa. Pero todos desconectados, porque trabajan en forma lineal. No se está pensando, como nos dijo Charlie, acerca de que somos un cuerpo, sino que somos como fragmentos y cada uno lucha por lo suyo. No piensa como un todo. Un pastor se quejó porque estaba cansado de controlar y estar vigilando a sus secretarios. Los secretarios de la iglesia que eran rentados, pagados por la iglesia. Y tenía que controlarles si hacían el trabajo o no hacían el trabajo. O si estaban pasando el tiempo jugando en Facebook, en los jueguitos, y mandando mensajes y fotos y todas las cosas, en internet, navegando. Y aparece el jefe, aparece el pastor y todo ponen cara serio, cambian, nadie, como si fuera que estuviesen trabajando. ¿Sí? ¿Cuál? Un pasaje. Cuando la gente que nos rodea no ve lo mismo y toma el trabajo como una obligación, nunca será eficiente. Pero cuando todos ven la visión, todos entienden y quieren lograr, ¿qué quieren lograr con su trabajo? La cosa cambia, porque hay entusiasmo. Nadie está mirando el reloj, porque es la hora. No, yo trabajé mis 8 horas, me tengo que ir y cierra. No, porque es la obligación, yo trabajo de tal hora a tal hora y no me pidan más. Pero cuando está la visión, el tiempo vuela y no le importa estar más horas porque la visión los enciende, los empuja, trabajan juntos. Este es no es el sistema lineal, sino sistémico. Es un cambio de mentalidad. Uno puede pensar mi iglesia, ¿por qué no pensamos nuestras iglesias? Unidas, trabajando,
colaborando unas con otros, supliendo lo que a otro le falta. Y a la vez esa iglesia que tal vez no tiene algunas cosas, pero tiene otras y que puede suplir la necesidad de una iglesia más grande. No siempre dependiendo de los más o los que tienen, sino trabajando como un solo cuerpo. Y lo hacen todo con alegría. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto en un mismo sentir y una misma forma de pensar. Ustedes saben que venimos de una cultura donde pensar diferente se elogia, se aplaude. La discordia se aplaude porque piensa distinto. Porque no piensa como piensan todos, porque él dice soy independiente y pienso como quiero y siento otra cosa, yo no siento lo que vos sentís. Mi sentimiento no es tu sentimiento. Pero el apóstol Pablo está diciendo sean todos un mismo sentir, de un mismo pensar, escribiendo a los corintios. Habla de un mismo pensamiento, un mismo vocabulario, la forma de trabajar es así. Este sistema, es lo que estamos hablando ahora, no es lineal, es sistémico lo que el apóstol Pablo está diciendo. Piensan, sientan lo mismo. ¿Y qué pasa si yo no siento lo mismo? Y Pablo siempre... Él usa en su enseñanza muchas veces, se anticipa lo que la gente va a decir y ya da la respuesta. Y si otra cosa sentís, os lo revelará Dios. Y mientras vos sentís diferente, vamos a estar orando hasta que sientan lo mismo. Es algo tremendo. Dios es el que maneja, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Él no tiene esquizofrenia. Cristo tiene una mente y un corazón y somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a pensar de manera diferente? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensar como Cristo, sentir como Cristo es nuestro mayor privilegio porque le pertenecemos a Él. Ustedes saben que una vez ocurrió con la gran empresa Firestone, que le salió una partida de cubiertas falladas y hubo accidentes. Y eso salió en los periódicos, en los medios. Y de pronto miles de trabajadores estaban a punto de ser despedidos, la empresa iba a cerrar por el desprestigio, la mala fama. ¿Y qué iban a hacer los directivos? Podían buscar culpables y ocuparse en buscar culpables. ¿Por qué pasó eso? No que fue la distribuidora, no que fueron los productos de mala calidad que nos vendieron, no que fueron los otros que estuvieron galvanizando. Echar culpas no resuelve nada. Y lo que hicieron ellos, todos los empleados, dijeron vamos a asumir los gastos, los costos. Vamos a asumir el fracaso, vamos a reconocer, vamos a pagar lo que sea. Pero todos juntos nos ponemos a cambiar esta situación. Y así lo hicieron. Y la empresa se salvó. Si una empresa secular hace eso, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo? ¿Cómo no podemos tener un mismo propósito, una misma meta? A veces se ha aducido que no podemos estar juntos porque tenemos diferentes formas de adorar o ciertos principios que mantenemos son diferentes a otros. A mí me han querido convencer muchas veces que yo no era bautista, pero yo soy cabeza dura, aparte de bautista. Interesante en los viajes que he hecho por el mundo, por la Alianza Bautista Mundial. Estaba en Ámsterdam, porque uno dice,
¿Qué es una iglesia bautista? La iglesia bautista tiene que ser democrática, tiene que tener asamblea, tiene que... Bueno, yo estaba viajando en Ámsterdam, viajando hacia Ámsterdam, y uno de los trenes sube un hombre de una barba larga así, vestido como un monje, el pelo largo, con un gorro, y tenía el gafete de la Alianza Bautista Mundial. Yo digo, me presenté y digo, ¿usted qué es? Dice, yo soy arzobispo. Pero es bautista, claro, soy arzobispo bautista. Porque en la Biblia aparecen obispos, y los que están por encima de los obispos son los arzobispos. Y ellos se gobiernan con un sistema tipo presbiteriano, no democrático. Cuando estaba en Washington, otro congreso, viene uno me dio un papelito. De los que estaban en el Congreso, hacían propaganda. Y aquí también el Congreso Mundial que se hizo en Buenos Aires, estaban los mismos. ¿Y quiénes eran? Los bautistas del séptimo día. ¿Ustedes lo escucharon? Ellos son miembros de la Alianza Bautista Mundial. Pero en vez de adorar el domingo, adoran el sábado. Y toda la doctrina igual. Solamente el día. Cuando estaba en Ghana, eso menciono las formas, los enfoques, y yo no pienso, bueno, las formas de adorar. Fui a Ghana y dije, el domingo, estaba terminando el Congreso Mundial, y voy a ir a una iglesia bautista, Grace Church, Baptist Church, la iglesia bautista de la gracia. Y veo, empieza el culto, y todos danzaban y danzaban. Empezaban la ofrenda y hacían un trencito. Iban a dar la ofrenda. Y ahí venía una mujer, daba una vuelta carnero. Y saltaba y cantaban y adoraban y todo lo demás. Y yo miraba, estaba en medio de eso, ¿no? Y si tenía que ofrendar, tenía que juntarme el tren. Bueno. Y entonces yo le dije, me reuní con el pastor, le dije, pastor, hablando en inglés con él, y dice, pastor, ¿esta es una iglesia bautista? Entonces, dice, sí, una iglesia bautista, está bien grande, Baptist Church. ¿Y qué diferencia tiene con la iglesia pentecostal? Y me miró, me estudió. ¿Qué respuesta yo esperaba? Entonces dice, no, es que nosotros, en cuanto tenemos diferencia con el tema del bautismo del Espíritu Santo. Le dice pentecostal, enfatiza el bautismo del Espíritu Santo y nosotros como bautistas no enfatizamos eso. Estamos llenos, ya tenemos el Espíritu. Ah, sí, le digo. Gracias, bueno, empieza el culto, toda la danza, toda la predicación, todo lo demás. Y termina, el pastor invita. Todos los que quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces yo me encontré con una variedad. Estando en Corea, una iglesia bautista, todos los cultos, ellos recitan el Padre Nuestro y el credo niceno. Creo en Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Todo el credo, cada reunión. Una iglesia estructurada, seria. Son bautistas. Son bautistas, todos ellos. Distintas formas, distintos enfoques. Pero formamos parte de esta gran familia. La familia de Cristo. Porque somos de Cristo. Y podemos ir a cualquier parte del mundo y tener esa gracia de Dios, de compartir la comunión, el abrazo, el compartir la adoración y el alabanza, sin que nada nos separe. Podemos ir a una iglesia súper tradicional,
En este último viaje yo quise conocer una iglesia bautista, una mega iglesia bautista. Fui a Jacksonville. Leí en internet que esa iglesia tiene unos 28.000 miembros. Entonces dije, ¿cómo será la iglesia bautista con 28.000 miembros? Conocí otra en Orlando que tenía 15.000 hace varios años atrás, la primera iglesia bautista de Orlando. Y todo un culto tradicional, completamente diferente. Y una iglesia que crece en su forma tradicional. No necesariamente la exuberancia de un culto es garantía de crecimiento. Hay mucho más que eso. Por eso es que el apóstol Pablo fue tan claro cuando habló de este tema de la unidad de la iglesia. Y quiero concluir, y ustedes pueden ver lo que hemos trabajado. Yo necesitaría más tiempo para hablar cada uno de esos puntos, pero quiero concluir en otra versión, en la Nueva Biblia Española, el texto que he leído. Y dice, no es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Sigo corriendo para ver si lo obtengo, pues el Mesías Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haberlo ya obtenido personalmente, y solo una cosa me interesa: olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está delante, correr hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios llama desde arriba por el Mesías Jesús. A ver, hombres hechos, esta es nuestra línea. Y si en algún punto piensan de otro modo, Dios se encargará de aclararles también esto. En todo caso, seamos consecuentes con lo que ya hemos alcanzado. Hemos alcanzado una gran meta en este retiro, un gran objetivo, una obra de Dios. Ahora tenemos que ser consecuentes y avanzar para la siguiente etapa, que será mucho más gloriosa. Y esperamos lo más grande de parte de Dios. Reciban un gran abrazo. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.